Juan Carlos, contigo me ha pasado lo que en pocas ocasiones me pasa con otros amigos que vienen a compartir este tiempo, ¿no? Lleno de apuntes conforme a la conversación que íbamos manteniendo por teléfono y donde me faltaban ya los espacios que iban completando una vida inquieta. Sí. ¿Tú te consideras igualmente como estos apuntes que son letras, trazos inquietos? Sí, creo que sí. Lo que pasa es que quizás mi vida, porque ya puedo decir mi vida, ha sido muy variada, muy variopinta y muy atrevida. Claro, es que para ser variado y atrevido uno tiene que tener chispa. Sí, algo. Y a ti a lo mejor la chispa te sobraba. Porque uno lo tiene en los genes, ¿no? Puede que sí. ¿Genes que nos vienen de Oviedo? Sí, yo nací en Oviedo casualmente porque mi padre era militar de la posguerra. Y bueno, ahí nacimos los dos primeros hermanos. Después, como buen militar, a medida que iba ascendiendo, pues iba cambiando de ciudad. Y tal, hasta que ya, digamos, pasamos por Aranjuez, después llegamos a Sevilla, y bueno, siempre cambiando de ciudad en la época joven. Corres mucho. 7 hermanos. 7 hermanos, sí. Claro. 7 hermanos vivos. Eso, a la usanza antigua, familias numerosas. Claro. La pobre Amparo, tu madre. Sí, bueno, mi madre, claro. Supongo que era la época, no había televisión, y sobre todo era la mayor normalidad, porque además tampoco se trataba de familias ricas, pobres, pudientes o medianas, no. Era la tónica general. Claro. No existía sistema anticonceptivo, no existía nada, por lo tanto las familias, y sobre todo las familias aceptaban que fueran numerosas, estaban dentro de la normalidad. Cierto. ¿Y don Manuel era militar? Don Manuel era militar. Chapao. Bueno, militar ocasional, debido a las circunstancias, porque su padre era republicano, mi padre era canario. Y cuando estalló la guerra civil, pues como era republicano, pues no se le ocurrió otra cosa nada más que apuntarse una bandera de falange para proteger a su padre y venirse a hacer la guerra civil aquí a España, ¿no? Claro. Y bueno, hizo la guerra civil, estuvo en un tabor de regulares, después vino la paz, después vino la división azul, vino todo, hasta que llegó a Asturias, que es donde conoce a mi madre, que es asturiana, y mi padre canario, de Arucas, un pueblecito de Arucas, de donde el ron Areucas, pues de Arucas. Fíjate. Y allí nazco yo. ¿Quién iba a decir que viniendo de Canarias Sí. estáis por el norte en Oviedo? Sí. Digamos que tu padre, Manuel, como se dice vulgarmente, con muchos tiros dados, ¿no? Sí, en este caso sí. Mucha guerra, 2 guerras, la guerra mundial, en la División Azul Española, claro, que no se llamaba la División Azul, se llamaba la División de Voluntarios. Y bueno, estuvo allí, fue repatriado, herido, volvió a la península, ya pues se quedó aquí y lógicamente él estudiaba químicas cuando estalló la guerra y pues se quedó ya en el ejército. Ya hizo carrera militar hasta llegar a coronel del regimiento segundo número 7 de Sevilla y ya no ascendió a general porque no quiso, se fue del ejército. Fíjate. Por tanto, la familia iba a remolque de los destinos de... Avión militar, traslado y pabellón militar. Estamos. Y ahí... ¿El régimen familiar era un régimen cuartelero? Sí, pero no. Mi padre como militar era estricto, pero tampoco era una cosa, no, yo pienso que no. Vivíamos en un entorno militar. Yo, por ejemplo, el último sitio que viví con mis padres fue en Sevilla, los pabellones militares de Heliópolis, junto con el padre de Manuel Chávez, el presidente de la Junta. Yo me he criado con él. Además, yo me acuerdo que mi padre decía, no hablar con Manolito, que es rojo. Ay, qué gracioso.
dos mellizos. Ya estaba marcado. Ya estaba marcado. Estaba en primero de Derecho. Ay, qué arte. Es mayor que yo, pero yo me acuerdo perfectamente de esas palabras. Qué fuerte. Y además Manolo Chávez se casa con una hija de otro capitán, un comandante de infantería, Iborra, Lo que había. lo que había Claro. dentro del entorno donde vivíamos. Normal. Oviedo, Aranjuez, Sevilla. Sevilla hasta los 18 años. Ya ahí estaba hasta Lluito. Ahí yo hice el bachillerato y el preu, pues yo soy de la generación de los chicos del preu, en un colegio que había allí al lado del campo del Betis, que el colegio San Antonio María Claret, Claro. y ahí donde termino mi preu y después ya pues, salgo a estudiar fuera de Sevilla. ¿Qué contraste entre el norte y el sur? Bueno, Oviedo y Sevilla, de por medio Aranjuez. Oviedo ni lo toqué casi, Madrid poquito, era pequeño. Fue accidentado. Llego con 5 o 6 años a Sevilla, a vivir a la Alameda Hércules, un cuartel de la Policía Armada donde mi padre era jefe, y tampoco te enteras de nada, o sea que no vas viendo casas, pabellones militares, tal, no. Claro. Está dentro de la más normalidad. Y con los 18 años de entonces, Sí. que seguro a lo mejor uno maduraba más que lo que hoy Sí. puedan madurar otros, ¿no? Con esos 18 años, ¿por dónde orientabas tu vida? Pues nada, yo ingreso en lo que es la Academia General del Aire, o sea, en la escala de... ¿De casta le viene al galgo? Sí. ¿Un Bueno, poquito o un refilón? Sí, tampoco era casi más una elección de mi padre, que nos mandaba a cada uno la carrera que teníamos que estudiar viviendo con... ¿Los demás también eran de Igual, casta, así? igual. Tú economista, tú abogado, tú no sé cuánto, y todo eso era más o menos teledirigido. Ah, qué Y bien. yo ingreso en la Escuela de Pilotos Complemento, la 23 promoción, y soy piloto militar. Soy entre la época de estudios y de formación y práctica, pues soy de la escala de complemento y soy piloto militar. Juan, ¿y tú habías volado antes de meterte? Vamos, eso como... No, yo me acuerdo que hace unos 6 meses antes de terminar el bachillerato, un compañero amigo de mi padre, quisiera acordarme del nombre, no me acuerdo ahora No te mismo, apures. me llevó a la base de Morón y... Allí en Sevilla, claro. me volamos un día, una mañana en una Dornier. ¿Estaban los yanquis ya por allí? Sí, Morón llevan toda la vida allí. Eso es. Tanto como en Rota, como en Torrejón, pero Está estábamos en Morón, a la base de Morón. Volamos una Dornier, hizo un vuelo de una ¿Una hora con Dornier, él. una avioneta? Una avioneta de esos biplanos del ejército, tal, más bien. Y cuando bajó me dijo, sí, sabes, vale, tú vales. Bueno, pues si lo dices tú... ¿No te bueno. mareaste? No tuve esa suerte. Y hasta ahí ese fue el primer vuelo y a partir de ahí a la academia. Niño, ¿tú? A la academia. ¿Para Murcia? Primero ingreso en los Alcáceres, en San Javier, o de Santiago de la Ribera hasta la Academia General del Aire, y en los Alcáceres en aquella época estaba la escuela de piloto de complemento. Volábamos los mismos aviones, la misma formación, pero éramos de una escala que se llamaba de complemento. Porque harían falta pilotos por Claro, entonces. es que en aquella época se creó esa escala para que los pilotos de la general, los que salían de teniente capitán, no se fueran a la compañía, que al final se iban algunos y otros no. Claro. Pero nosotros estábamos destinados a cumplir el compromiso con el ejército y rápidamente pues a las compañías aéreas. Eran otros tiempos, porque Claro. hoy ser piloto militar, me imagino que será una cuestión muchísimo más selecta que entonces, ¿no? No lo creo. ¿No? No lo creo. No, porque... ¿Tuviste examen de acceso? No, sí, claro, que era una oposición, eso se ingresaba Ahí por va. oposición. O sea, que había que pasar Sí, por no. una criba. Sí, una criba donde se presentaba mucha gente y donde tenías que tener unas actitudes, un examen médico, un examen psicotécnico, no era fácil. Vale. Pero como ahora, igual lo que pasa, y además los vuelos, el sistema de formación, lo que pasa es que la tecnología de vuelo, los cambios de vuelo son completamente diferentes. No había avión a chorro. No. Yo ¿No te volaba- acuerdas del término ese? El jet, el chorro. Un sí. avión a chorro. Sí, yo volé algo parecido, que era un avión que se fabricaba en Sevilla, que era el Casa, que era el Saeta. Es verdad. Ese lo volé yo, hice pocas horas, ahí 8, 10, 12 horas, pero vamos, variaba mucho y hubo que dejarlo en tierra, pero vamos, que era otro sistema totalmente, eras más piloto que aviador, o sea, eras más aviador que piloto. Exacto. Porque Exacto. realmente- Dominabas tú más Claro, tenías que los llevar mandos el- que claro. la electrónica. No había, pues muy poca. Había la que había y había vuelo instrumental, pero muy rudimentario todo, radiofaros, tal. No tiene que ver nada con lo de hoy, los GPS, eso no tiene que ver nada, es otro mundo. Claro. Pero al final vuela, y entonces, ¿Cuánto tiempo? pues 4 años total. Como militar. 4 años militar. Ahí está. Y de- Entre Murcia, Y Sevilla. Murcia, Salamanca, Matacán, la base de Matacán y el destino Gando. Vale. Y a los 4 años dice. A los 4 años, pues ¿Colgó ya. el uniforme? No, sí, lo colgábamos todos, excepto quizás algunos, 2, 3, 4 compañeros que se quedaron en el ejército, Vale. que algunos pues, hicieron carrera militar hasta donde podían, pero muy pocos, los 2, quizás 1, 2, 3, no más. Sí. Y el resto pasábamos a las compañías
ingresábamos de becarios en las compañías, unos en Iberia, otros en Aviaco, depende, estaba rifado, entraban, no tenías ningún problema. Era, digamos, aviación civil. Ya pasabas a aviación civil, entonces entrabas en práctica con becario, con 2 barros y tal, y yo pues fui uno de los que entró en ese tema y ahí estuve poquito tiempo. Ahí, digamos, volaste poco. 8 meses, 7 meses. 8 meses, Sí, sí. Que me imagino que el panorama sería muy distinto, ¿no? En aquella época las compañeras casi era otro ejército parecido, porque eran todos pilotos militares que se habían pasado. El ambiente era casi igual. Es verdad, casi es verdad. igual. A mí fue una de las cosas que no me gustó, pero vamos, cualquier cosa, yo es que la aviación me gustaba, vocación, no como vocación, sino como divertimento, como entretenimiento, pero como ser taxista de la guerra es algo que nunca me sedujo. Y bueno, también tuve un percance en la compañía y tal, bajé de volar y cuando ya tenía que volver ya me dediqué a otras cosas, ya me olvidé. Tú dijiste que se está más tranquilito con los pies pisando la tierra, Sí. que no en las alturas. Fueron un cúmulo de circunstancias, Me entre imagino. caducidad de la licencia, dejé eso por hacer otras cosas y al final pues... Tampoco había mucho de vocacional, porque No. cuando te dicen a ti, oye, Juan Carlos, tu padre, que tú tienes que levantar el vuelo, No, si hubiera sido vocacional a mí no me saca nadie de la aviación. y si te hubieran dejado elegir antes de que te hubieran impuesto ser piloto, ¿tú No, por dónde tirabas? No, pues te lo voy a explicar sencillamente. Yo antes es que todo lo que te cuente parece como de película, pero es que es así. Antes de ingresar en la academia, yo era muy aficionado al mundo del teatro, estaba en un grupo de teatro en Sevilla que se llamaba Tabanque. Había 2 grupos, uno que era un poquito de derecha, sí, y otro que era Esperpento, que era de la época de Amparo Rubiales, ¿Te iban de los Alfonso escenarios? Guerra. Sí, estábamos allí. Las puestas en escena. Sí, trabajamos mucho allí, hicimos muchas obras de teatro. Yo estaba en el grupo llamado Reaccionario y después estaba el que te digo, el Esperpento, sí, que ese era de Alfonso Guerra, Amparo Rubiales. ¡Anda! Eran los 2 grupos que había en Sevilla de teatro. Había uno, digamos, que era de Joaquín Garvide, que era más de derecha, del régimen, sí, y otro que era ya más progre. El tuyo era el del primero. Yo estaba donde... Ahí está, y luego estaban los progres. Después estaban los progres de aquella época. Claro, que me imagino que representaban Bueno, pues obras muy singulares y muy distintas. O sea, no, sí, yo me acuerdo en aquella época tuvieron un estreno maravilloso, se llamaba Falsa Licencia de la Reina Castiza, de Valle Inclán, y estaba allí Amparo Rubiales, el que fue alcalde de Sevilla del Valle, Alfonso Guerra, toda esa gente las conocí yo de esa época. Ahora entiendo por qué fueron tan buenos políticos. Sí, por el teatro. Hombre, yo no sé si sabes quién es Amparo Rubiales, que política esta es totalmente dramática. Claro. Es que la política tiene mucho de teatro. Sí, tiene casi, sobre todo la parlamentaria. Y digo yo, ¿y tú eras de los primeros actores, secundarios o de relleno? No, bueno, de actor de reparto. De reparto. Galán joven que se llamaba de la época. No, eran obras corales, eran obras no sé, una vez hacían más, otra vez hacían menos, o sea que no, eso era un visillo que llevabas por dentro y ya está. Eran como desahogos, ¿no? Un poco era mi afición. Claro. Es más, cuando yo bajo de volar, me quedo en Madrid y precisamente me dedico a eso, al mundo del teatro. O sea que tú vuelves a aterrizar en los al escenarios. origen de donde yo quería, de lo que ¿En Madrid? En Madrid. En Madrid ya la coreografía es distinta. En Madrid O ya... también había progres y retros. No, en aquella época, y como ahora el mundo de la cultura, que se llama, que no sé por qué se llama el mundo de la cultura, yo le llamaría el mundo del teatro, el mundo de la dramaturgia, pues siempre ha sido progre, siempre ha sido de izquierdas un poquito, Sí, siempre ha vanguardista. sido vanguardista, creativo. Exacto. Y eso da más a la izquierda Claro. que a la derecha, ¿no? Aparentemente. porque experimenta, Claro. porque tienes retos. Y en aquella época, pues nada, una vez que dejamos la aviación, pues nada, montamos ahí una productora de teatro, me dediqué a hacer comedia, actué, hice cine, televisión, teatro. Hombre, que tú ya habías volado. Sí. Juan Carlos, tú ya Pero habías vamos a volado. dejar de hablar de esto, que me parece que estoy yo contando todo. No, hombre, no, lo digo porque luego buen aterrizaje tienes en la Sí, costa. sí. Pero No, antes no, tú... Yo estuve allí en una época muy bonita, hice muchísimo, toqué casi todos los géneros, doblaje, todo, absolutamente todo. Fui ayudante de dirección de Ángel García Moreno, un gran director de teatro. Estuve con Tamayo, o sea, hice de todo. Durante los 5 o 6 años estuve allí, hice de todo. Además me gustaba y disfrutaba y ¿Te codeaste con algún actor así? todo, conozco a todos de mi generación. Bódalo, por ejemplo. Todos, yo los conozco a todos. Por favor. Es más, coincido en Madrid con un chico que era compañero mío en Tabanque, en Sevilla, cuando teníamos 16, 17 años, que era Doña Paca, esta que sale, que te acuerdas de este personaje. Claro, Era compañero mío de... Doña Paca. Sí, era compañero mío, y además que él
estaba muy limitado en cuanto a actor, entonces tomó esa línea de cómica y tal, Qué bueno, y mil gente, los conozco a todos, de aquella época a todos. Si te diera por escribir parte de esa etapa, Sí. ¿te ruborizarías por cosas que no se saben? Bueno, se sabe, esas cosas, yo sé todo de esa época, entonces No, ya lo sé. ni lo contaría, ni lo diría, ni Pero nada. que no dejas de ser... Yo conozco a Paco Marsó cuando conoce a Concha Velasco y sé cómo empieza, y yo estaba trabajando con él en La muerte de Danton en el Teatro Español, o sea que es que eso es un mundo de vivencia y de historia. O sea que tú tienes otros tiros. Otros tíos, sí. Amigo, tú tienes otros tiros. Esto es muy Pero raro. fíjate qué curioso, que poco a poco ese mundo del teatro te sigue manteniendo en activo, te vas creando como profesional de las artes escénicas, como es, bueno, el music hall, ¿no? Sí, cuando yo vengo precisamente a Torremolinos, creo que sería en el 77, 78, a inaugurar un music hall. Y vengo como director presentador del show, pero además fue ¿En la Nogalera? Sí, la Nogalera fue... ¿Años? Yo quizás sea el 78, 77, 79, no sé exactamente. Pero tú ya venías curtido. Sí, yo vengo a inaugurar, porque termino de rodar unos programas de martes fiestas con Íñigo, es que esto es historia, hay que ser muy viejo para acordarse de todo esto. Con José María Íñigo. Sí, me trae Manolo Ruiz, que son los dueños de Cleopatra, Fíjate. de todo eso, y me contratan para venir aquí a inaugurar. ¿Todo eso lo conocías tú de Madrid? Vinieron a buscarme, estaba yo en un sitio, dije, oye, ¿te interesa? Vamos a hacer este proyecto, viene Molly Molly de Broadway, viene Jean-Marie River de París, necesitamos un español que lleve todo esto y qué tal. ¿Y tú conocías antes la Costa del Sol o fue Sí, tú? no, yo había venido de jovencito, escapada. de escapada de casa, cuando Pellito, A ligar. a intentar. Eso, porque antes, claro, era casi un clásico venir en los años 70 a la costa porque era un Yo venía sitio... con 15 y 16 años Claro. de Sevilla, porque Torremolinos era Europa. Era Europa. Exacto. Por supuesto nadie ligaba ni... No, hacía lo que podía. Bueno, sí, claro, sí. Y las suecas eran más de leyenda y de imaginación. No, había muchas. Ah, había. Sí, Mira, había muchísimas. A mí me cogió ya la última parte. La última parte. Pero sí, claro que había. Pues ya cuando eres... Lo que pasa es que si eres un crío te enteras, ya de Claro. mayorcito te enteras un poquito más. Oye, Juan Carlos, ¿y tú te podías imaginar que cuando vienes aquí a presentar al Music Hall en La Nogalera, en aquellos años 80, te hacías la idea de que te podías quedar aquí No. siendo costasoleño? No. Bueno, sí, bueno, yo la verdad es que cuando vine aquí, yo no estaba a gusto ya en Madrid y también me cansé quizás un poquito de lo que estaba haciendo y vi la oportunidad de quedarme aquí y vi sobre todo de que no debiera de ser muy difícil abrirse camino aquí por las circunstancias, ¿no? Teniendo un poquito de formación, hablando un poco de idioma. Aquí había muchas oportunidades. Aquí por había entonces. todas, en mi época Eso te iba a todas. decir. Y tú tenías bagaje, tú Todas, tenías todas, idiomas, todas. tú tenías, bueno, formación Sí, claro. del tema teatral, Tú- escénico, todo. buena agenda, Todo. buenas relaciones. Sin problema. No era fácil, era muy fácil. Y la prueba es que la mayoría de mis compañeros, directores de hotel, muchísimos, pues nada, la formación, el título de director de hotel y de agencia de viajes nos lo dieron en una rifa, ¿eh? Nos claro. hicieron un examen para decir que sabías quién eran los Reyes Católicos o el Tratado de Utrecht y ya está, y tenías el título porque tenían que dárnoslo, porque éramos los que dirigíamos y mandábamos en aquella época, ¿no? Claro. 20 años en Torremolinos Sí, y 20 años en Benalmádena. sí. Fíjate tú. Más o menos. Media vida. Media vida. O Toda más. la vida. O toda la vida. Sí. ¿Y cómo eran las imágenes, los paisajes, la gente de cuando tú aterrizas en Torremolinos, en la Costa del Sol? ¿Cómo era la vida de entonces? Todo el mundo dice, o los mayores, los menores o los medio pensionistas, que oye, en mi época, no sé cuándo, todos vamos a decir que la época nuestra pasada siempre fue mejor. Esto está dentro de... Se mira con nostalgia. Se mira con cultura, pero era mucho más fácil. La juventud, los cámaras que están aquí, lo tienen muchísimo más complicado que en mi generación. Mi generación, teniendo un poquito de formación y siendo medianamente espabilado, pues tenías acceso vamos, no tenías que tener ningún máster de nada, porque ya te lo hacías tú. Y pues sobre todo porque no había. O sea, la prueba es que cualquier persona que no con una formación maravillosa ni carísima, pues podía
perfectamente llegar a ser, como de hecho fue, a ser un cargo directivo dentro del mundillo turístico de la Costa del Sol, que al fin y al cabo de esa generación, de esa época, yo no creo que fuéramos más de 300 los que pusimos en marcha en esa época el sector. Dime nombres propios de personas que marcaron el turismo de la Costa del Sol junto contigo. Yo empiezo, ya quizás eran mayores que yo tuve grandes maestros como Luis Callejón, el padre del actual Luis Callejón, maestro de maestros, Pepe Seguí, Cibantos, Carazo, presidente del patronato. Yo estuve en la junta directiva del patronato con él durante muchísimos años, grandes presidentes de la Diputación, amantes del turismo, Paco Núñez, director del Hotel Pez Espada, Benito Pérez Balsón, Puente Romano, toda esa historia de esa gente que marcó el estilo y el crecimiento de la Costa del Sol. Y sobre todo viajábamos mucho, íbamos a muchos sitios, no existía internet y por lo tanto teníamos que ir a buscar al cliente con la puerta. Sí, pero tú antes de aterrizar definitivamente en la Costa del Sol con aquel primer intento del Music Hall, ¿fue eso? ¿6 meses me dijiste? Pero luego volviste. 6 meses, me lo pensé, volví a Madrid. Eso es. Y entonces estuve durante, yo sepa que cuento todas estas cosas, estuve en Madrid y entonces lo que hice, fui a trabajar otros 5 o 6 meses al Crazy Horse de París, que vino a Madrid, a la Pasapoga. Una temporada. Entonces yo era el showman presentador del Crazy Horse. Con espectáculos de muchas plumas. No eran plumas, eso era la revista vale. Era pluma. El Crazy Horse sí que existe. ¿Glamour? No, el Crazy Horse existe todavía en París hoy, tal como cual. Okay. Es un espectáculo donde actúan 11 chicas, sí, desnudas, pero todo tapado con luces, no se ve absolutamente nada, todo difuminado, correas, es un espectáculo de sensibilidad, de arte, de todo, de la belleza del cuerpo de la mujer. Qué bueno. ¿Y tú dirigías y presentabas espectáculos? Sí. ¿Y quién te llevó a ese huerto? Pues a ese huerto me llevó un amigo mío, Alfonso Luzón, un cómico que de la época que hacía pareja con Codeso, y me dijo: oye, Juan Carlos, ¿te interesa? Sabían que yo venía del Music Hall, porque yo anteriormente había estado en el Topless de Madrid trabajando en el Music Hall. ¿El Topless? Topless se llamaba la sala, ya. No era que había Topless. No, pero bueno, era sugerente el nombre. Eso estaba cuando vienes del aeropuerto de Barajas hacia el Recto Madrid, esos 2 edificios blancos que son parecidos a los que hay en Torremolinos, que es el mismo arquitecto, se llama Torres Blancas, pues ahí estaba, en los bajos de ese edificio. Y te dijo: mira, ¿por qué no? No, me salió eso, y el actor de aquella época, donde salía a trabajar, pues yo he hecho cafeteatro en Long Play de Madrid, yo he hecho de todo, fotonovelas, todos los domingos una. O sea que esto es el trabajo que tienes que hacer. Pero claro, todo eso va conforme a la edad. Hombre, ¿no? Es que yo tenía 20 y tantos años. Eso te iba a decir. Claro. Y bueno, si te reprimías, malo. No. Por tanto, como eras hombre hombre inquieto, nada que reprimir. Pues aquí vamos a experimentar. Además era un mundo divertido, porque hablabas mucho, te comunicabas mucho, te formabas mucho, leías mucho. Las grandes tertulias te enseñan. Qué bueno. Eso es esa época, esa fase de mi vida que estuvo ahí. Habría muchos, pero dime uno de estas personas que te enseñaran mucho. Yo tuve, es que no lo conocerás tú, es un director yo estuve en una comedia muy famosa que hubo una muy revolucionaria que se llama Castañuelo 70, y a raíz de ahí salió otra que se llama Charlie, no te vayas a Sodoma. Ay, qué bonito. Los nombres son. Me acuerdo de la música de la canción. ¿Cómo era la música? Ay, Charlie, no te vayas a Sodoma. ¡Qué bueno! Entonces el director era un tal Justo Pastor, y trabajé con él y ahí aprendí mucho. Otro con Ángel García Moreno, y de actores así importantes, he conocido muchísimo. He hecho, no sé, unas 10 o 12 películas. Gente con una pasta especial. Son actores, es una profesión. Es una gente, tampoco hace falta serse, que es como el que tiene habilidad para dibujar, pues ¿vale? El que tiene dibujar para ser periodista como tú, ¿vale? Ya está, la tienes o no la tienes, ya está. Sí, yo lo decía por el componente humano, ¿no? Porque como hay que estar continuamente caracterizando otras figuras. No tiene mayor dificultad. No tiene mayor dificultad. Esto no hay que hacer el curso con Bertolt Brecht. Estamos. Pero no, hombre, después para ser un primer figura y un tal. Hay que tener un don. Sí, evidentemente, pero después ya interviene la técnica. O sea, tú llega un momento que tú ya conoces tu trabajo, tu profesión,
y vas aprendiendo y no se trata de llora, ahora y llora, eso es una tontería, eso se hace sin problema. Bueno, pues los viajes tienen ida y vuelta. Sí, sí, sí. Si te fuiste de la Nueva Galera a Madrid, bueno, para acá, bueno, para acá. de Madrid no sé si a la Nueva Galera, pero sí yo no sé si esto que estamos contando se lo puede creer alguien, pero bueno, pero cada cual. En ello estamos, sí. Santiago Payo. Sí, Santiago Payo fue uno de los, quizás, pero ya eso, ya es cuando yo inicio mi etapa de turismo, pasó una época que vivo la noche, en discotecas, tal. Hablo de ese retorno. No, Santiago Payo viene después. Después del Santiago retorno. Después. ¿Por qué retornas, entonces? Retorno porque termino de trabajar en Madrid y digo, a mí me gusta la Costa del Sol, ahí se vive muy bien, allí me voy yo. Te quedaste con... Y me quedé con la copla. Claro. Me quedé con la copla. Entonces dije... Aquí en Madrid no hay más. ¿Qué necesidad tengo yo de estar sufriendo que el mundo de las farándulas? Después de lo que era bastante complicado abrirse camino. Seguro. Pero no solo a nivel trabajo, sino a nivel económico. Era muy... esa profesión, tal como hoy es en día también, es muy fluctuante y tiene muchos baches, muchos saltos y es muy difícil vivir de ella. La muy cuerda difícil, floja continuamente. Muy difícil, muy difícil. Y tú querías poner más solidez a tu vida, a lo mejor. No era un tema económico, era simplemente de que yo si me terminaba, me aburría una cosa, decía, pues vamos a otra y ya está, no pasa nada. Costa del Sol, Mallorca, Mallorca, Costa del Sol. Eso viene muy posterior. Fíjate tú, bueno, ¿cuántos kilómetros? Yo creo que tú has hecho más kilómetros sobre tierra. No, viene la época... ¿Qué millas aéreas? Cuando vuelvo de Madrid me dedico un poco a los turneos y llego a dirigir las mejores discotecas que había en la Costa del Sol, Valentino, Borsalino, todo eso lo dirijo yo. ¿J. Alhambra? También, J. Alhambra, todo eso. Inauguro la bolera de Montemar. O sea, que tú la noche la conoces. La conozco perfectamente. Pero cuando ella llega a los 30 o 30 y algo, dice, hasta aquí es muy bien. No puede ser uno sereno continuamente. Claro, porque tú puedes vivir la noche y hacerla de dos formas. Yo la vivía, que era el director a lo mejor de Valentino, pero yo me acostaba a las 5 de la mañana, pero a las 11 estaba levantado. ¿Y eso qué más? Bueno, no, tenía que hacer la dirección del negocio. Claro. No era todo jajaja, jijiji. Entonces, pero con 30 ya uno va notando... Ya va diciendo esto empieza a no interesarme también. Porque el cuerpo y la mente... Exacto. Y ahora viene a raíz de ahí es cuando viene ya el mundo del turismo, que es donde ya me incorporo yo de lleno a... Cuando hablamos del mundo del turismo, aunque todo es turismo, trabajar en una discoteca es también un sector turístico. Sí, pero menos. Pero tú, claro, tú lo comentas más desde un punto de vista de establecimientos hoteleros, restauración... Y ahí... ¿Te bautizas en la costa o en Mallorca? No, yo cuando ya termino esto, a través de un buen amigo mío, me surge de la noche a la mañana, sin tener idea del sector, dicho sea de paso, me nombran jefe de venta de lo que era el mayor tour operador que había, digamos, con destino Londres, que era un tour operador que se llamaba London Navigation Service. Anda. Y entro en esa compañía a trabajar. ¿Años 70, 80? Esto ya sería 80 ya, 81, 82. Y en esa época pues había 3 o 4 tour operadores que eran Turavia, Club de Vacaciones, Iberojet y el mío, London Navigation Service. El mío llegó a ser el verdadero inventor del low cost, porque nosotros movíamos en Navidades, por ejemplo, hasta 10.000 plazas, ¿no? ¡Qué fuerte! Vendíamos todos los charters, además estaba prohibido vender el asiento solo. Anda. Entonces tenías que duplicar un billete como si fuera un hotel Mont Royal o Royal Nacional de Londres, y hacías unos billetes para que se... O sea, que tú, el low cost, pero también el time sharing. Eso viene después también. También. O sea, que toca todos los palos. Todo. Entonces, este tour operador lo llegamos a colocar primero a mí me nombra jefe de venta, después delegado en Málaga, después delegado regional en Andalucía, abro la oficina de Almería, llevo el primer vuelo charter al aeropuerto de Almería de Londres, el primer vuelo charter que llega de Londres, de Gatwick a Almería lo opero yo. Qué fuerte. Sí. Algo tú sabías también de vuelos. Sí, bueno, la compañía que estaba yo era era una gente, eran unos mallorquines, claro, para no variar, y Chisca y Juan Gámez, y la verdad es que eran unos profesionales. Era una compañía que tenía una sede en Londres y otra en España, con lo cual operaba y transfería pasajes, y la verdad es que yo diría que fuera una de las más importantes que había en España en aquella época. Qué bueno. Y esa pues llegué yo a ser el director, digamos, regional de toda la esfera de... Tour operadores. Sí, se le puede llamar tour operador. Es que tour operador engloba más quizá la cama y la acomodación. Nosotros realmente... Bueno, sí, nosotros también. Nosotros, por ejemplo, en verano vendíamos cientos de cursos de inglés para chicos en aquella época. Además. Sí, entonces se vendía todo y yo qué sé, operábamos aviones nuestros propios aviones. Había vida, ¿verdad? Había dinamismo, ¿no? Había mucho negocio a ganar y mucha historia.
era muy... El aeropuerto éramos 4 los que nos movíamos, había, me acuerdo, de un buen amigo mío, Rafael Polo, que probablemente tú lo hayas conocido, que era el propietario de Servitur. Claro. Y mandaban al aeropuerto, entonces el que era amigo de él hacía algo en el aeropuerto, ganaba. El que no, No yo ganaba. me hice buen amigo de él. Hombre. Y mantengo la amistad hoy día con él. Era una época muy bonita, donde Antonio Andrade, que después fue gerente del Patronato de Turismo, Claro. Que murió desgraciadamente en Alemania en un accidente. Claro, Él era el delegado de British Airways en Andalucía. Qué bueno. Era aquella época. Claro, los que estabais construyendo o consolidando lo que ya otros habían puesto la primera piedra. Había una primera piedra. Exacto. Y la Y segunda vosotros. generación, digamos, fuimos nosotros. Ahí está, ¿no? ahí está. Entraba ahí. El tema de, bueno, pues de las compañías estas de vuelo. Ahí aparece Santiago Payo. Exacto. Y te pone los hoteles por delante. No, Santiago Payo me pone una cosa que en aquella época empezaba, que era incipiente, que era el timeshare. Exacto. Era un timeshare. Entonces me viene un día y me dice, oye, Juan Carlos, mira, es que... Viviendas de uso compartido. Exacto, lo que era... Entonces, aquella época empezaba, ¿no? Entonces existía el término sajón de time sharing, tiempo compartido o tiempo tal, pero todo era un mercado dominado por el mercado británico, y en un sistema de ventas de aquella época que se llama sistema club, que es muy difícil explicar ahora. Vale. Y entonces Santiago Payo, que era un visionario, dice, bueno, esto hay que vendérselo a los españoles, pero para vendérselo a los españoles tenemos que hacerlo vía escritura, vía notario. Y fuimos los que instauramos y montamos ese sistema en España. Tuvisteis que contratar, me imagino, a un buen abogado. No, todo. ¿no? ¿Algunos expertos? El notario de... No, fuimos nosotros solos. Ahí le dabais 4 formas. Nosotros, para que el notario de mi hija, no se me olvidará, nos admitiera la primera escritura, tardó tiempo. Tuvimos que documentarle que era un pro indiviso y que por lo tanto, como tal pro indiviso, tenía que escriturarlo y como una parte compartida, y así se hizo. Y fuisteis de los primeros que, Sí, digamos, le disteis forma jurídica a lo que hoy... Sí, a la parte española, que Exacto. después al negocio desde la exacto, clientela para el mercado española. español, que además fue un error, porque ese método no tenía que haberse hecho nunca así, tenía que haberse hecho por el sistema que llevaba el británico, que era el sistema club, que en el momento que tú no pagas, pues te has quedado fuera. Pero en este nuestro no, hay una escritura por medio. Estamos. Y es más difícil de solventar. O sea, el otro es más expedito, más fácil, más rápido de llevar. Más ¿entiendes? dinámico. Pero este amarraba más la cosa. Ahí vendimos 1.000 millones de la época, se dice pronto. Toda Torrenueva la vendimos en aquella época. Santiago Payo y yo, que por cierto Santiago es el padre de un periodista, Álvaro Claro, Payo, Álvaro. compañero en el ayuntamiento. Claro. Y Es que pasamos página, Sí, vamos a otro punto más. hoteles. No, sí, ya a partir de ahí, cuando yo estando ya en esta compañía que se llamaba Holidays Forever, en Román Paladí, Vacaciones para Siempre, yo me hago un experto del tema y asisto a un seminario en el IES de Barcelona, donde estaban todas las fuerzas vivas, era un producto que nacía, estaban los Flusá, los Meliá, tal, y a raíz de ahí me surge irme a Mallorca, a la zona de Alcudia, que es donde... Hoteles Jumbar. John Parr. Ahí me voy de director general de Hoteles John Parr. Estando tú aquí ya más No, o menos vienen, consolidado, me contratan, vienen, me y además llaman. te contratan muy bien. Muy bien. Estamos. El doble de lo que yo Qué podía ganar alegría aquí. irse así. Me fui a Alcudia, a vivir a Alcudia, estuve 2 años con una empresa que se portó maravillosamente bien, porque además a los 8 o 9 meses de estar yo allí, yo tenía contrato de 2 años, hubo una empresa de Canarias que le hizo una OPA hostil a la mía y se quedó con la mía, con lo cual yo quedaba un poquito Sí. en precario, pero ellos me mantuvieron con mi cargo, mi puesto y mi sueldo. 2 añitos 2 años estuve allí. y otra vez la construcción. En el 92 me vuelvo para acá. Esto es un imán. Juan Carlos. No, me vuelvo para Ya acá. lo tenías como pivotando. No, allí los mallorquines la verdad es que me ofrecieron quedarme allí, no en las grandísimas condiciones que fue al principio, pero sí en unas buenas condiciones. Lo que pasa es que yo no podía entender ni la mentalidad de Alcudia mallorquina, cerrada, coto, que no estaba dispuesto. Era imposible, allí era imposible conectarte, era imposible. Complicado. Que no es lo mismo que tú vas a un Barcelona Yo siempre he trabajado con empresas mallorquines o catalanas, pero es diferente que tú trabajes, diferente que tú tengas que vivir en Lloret de Mar, ¿no? Bueno, Lloret de Mar todavía se puede vivir porque está muy mezclado todo, pero
cuando tú estás en una zona como es en la zona de Pollensa, Calpercudia, no dejan de ser mallorquines de pueblos, que yo los respeto mucho, pero son muy suyos pero que y no, para ellos, cada uno para se ellos. adapta a las circunstancias. Para y ellos. si yo ya conocía cómo era la Costa del Sol, ya me aportaba más, pues aquí me vengo. Y entre otras cuestiones, Torreblanca del Sol. Sí, ya cuando vuelvo de allí, con un compañero mío de agencia de viaje, tuvimos un negocio que era Hacienda La Venta Torreblanca, que esa es quizás la última etapa ya, porque anteriormente yo había estado en el patronato siempre, en la Junta Rectora, fui presidente del Escal Club Costa del Sol, uno de los presidentes más jóvenes que hubo en la asociación, y ya pues cogimos ese negocio, Hacienda La Venta Torreblanca, y ahí pivotamos un proyecto muy bonito, que era que se convirtiera en el centro de recepción de los mejores grupos que venían de Europa y de Estados Unidos. Claro, donde los congresos siempre recalaban por allí, los grandes grupos. De una forma u otra venían allí. La placita de toros, todo tipo las de convenciones. fiestas. Todo fiesta temática, ahí estuvimos 15 años, 16 años. Claro. Siempre estuve conectado. Yo el otro día, cuando fue ayer o antes de ayer, estaba en la oficina de turismo y me encontré, revisando cositas, y me encontré la primera credencial mía de la World Travel Market del año 86, 87. Estaba como presidente Churchill, más o menos, ¿no? Hace pues 33, 34 años fue la primera World Travel Market que yo fui, que además me acuerdo que yo monté un stand pequeñito, muy modesta, porque se hacía en Olimpia. Claro. Y el stand mío era muy pobre, y mi empresa me dijo que cómo montaba yo un stand, que qué hacía yo allí y tal. Y bueno, y al lado estaba el del Patronato de Turismo, y evidentemente todo el jamón y el vino del patronato estaba en mi stand pequeñito. Me lo daban todo, no sé, la gente del patronato, que la conozco toda, todavía queda gente de aquella época, por ejemplo Lynn Mitchell, que la conocerá. Claro. Antonio Díaz Posterior, que es un magnífico director que tiene ahora mismo el Patronato de Turismo. Planificación y turismo Costa del Sol. Y en el históricos también. Siempre ha habido una gente, son más jóvenes, pero son una gente que la gente si supiera realmente lo que ha luchado, el bien que ha hecho y todo lo que ha desarrollado el Patronato de Turismo de la Costa del Sol, y que ha tenido magníficos presidentes. Entidad pionera en España. Totalmente. Allá había pasado gente al cargo de ella, pues desde el alcalde de Mija, Maldonado, Antonio Maldonado, que era un poco sui generis. Es que había que ser sui generis. Era festivo, era erótico festivo. Pero que, Juan Carlos, es que había que ser sui generis. Porque era un momento de retos. Valiente. De tirar para adelante. Ya saldremos. Juan Fraile, que fue de Rondeño, ahí hubo magníficos gerentes que ha habido en el patronato, y siempre un equipo muy bueno, muy capaz, y siempre desarrollándose y avanzando. Yo le tengo gran cariño al patronato porque lo he vivido con ellos. No corras tanto, que luego está tu etapa de restaurador. Sí, bueno, eso viene después. Eso viene ya unido al tema de la Venta Torreblanca, donde ya pues empieza a montar. ¿Los delfines? Los delfines. Vamos a ver. ¿Y a ti quién te manda a hacer ese chapuzón? No sé. Porque has tocado, vamos a ver. Todo. Todos los palos. Bueno, y todavía no hemos hablado del institucional municipal. Ese es el final. Es el del momento. El final ya veremos. El tema de los restaurantes, los delfines. Bueno, pues ya a raíz de que yo tengo Hacienda La Venta Torreblanca, pues ya empiezo a coger restaurantes y abro uno, después abro el Bursolet, después abro la Campanita, pero todo a la vez. No era uno. O sea, o todo o nada. Todo a la vez. Y bueno, fue una etapa también. Nunca me desvinculé del mundo turístico, nunca, absolutamente nunca. Claro. Aunque estaba en el tema de restauración, pero mantenía lo que hacía La Venta Torreblanca, que estaba vinculado ayer mismo me llamaron del patronato para pedirme un contacto, Isabel Pérez Gascón, para hacerme un contacto sobre el tema de inversión en Benalmádena. Son muchos años en el medio y bueno, pues ha sido mi vida, ¿no? Claro, pero Juan Carlos, tú eras apasionado de aquello en lo cual te entregabas, ¿no? Pasión que incluso te has llevado a situaciones delicadas a nivel económico, ¿verdad? Te la has jugado todo. Todo, sí, no me ha importado. Exacto. No me ha importado. Y sobre todo en el tema turístico, si yo me cambiaba de un sector a otro, hacía una cosa a otro, era porque pensaba que había que probarlo y que había que... Hombre, siempre he procurado avanzar económicamente, lógicamente como todo el mundo, ¿no? Pero yo me ha gustado y de luego yo creo que soy feliz y creo que tengo un pequeño bagaje que lo estoy transmitiendo ahora en la medida de lo que puedo, a quien ahora mismo son compañeros míos, ¿no? Ayuntamiento de Benalmádena, desde hace 4 años.
Llevo más tiempo, llevo de forma desinteresada, empecé con Encarnación Cortés, quizás en el 14 o el 15. Cuando estábamos hablando del puerto deportivo. Todo, yo he colaborado ahí, un poquito asesorando, ayudando, en turismo también, hasta esta última etapa que ya, digamos, Víctor, alcalde de Benalmádena, Claro, decide hacerse cargo de la concejalía de turismo, porque además te voy a contar una pequeña anécdota o no sé, algún comentario, que es que antiguamente cuando se constituían los ayuntamientos y entonces se distribuían las concejalías y el que no sabía dónde lo colocaban lo mandaban a turismo. es verdad. Sí. Era como el patito feo. Pero te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque turismo no tenía ninguna fuerza, no existía lo que hoy día existe, que es la clave de todo, que es la colaboración público-privada. Eso no existía antiguamente. Claro. Entonces eran simplemente a las ferias, pan, acompañar, y no hacían nada más. Pero al crearse esa colaboración pública-privada, hace falta gente más técnica, más preparada para que se produzca esa simbiosis. Estamos. Víctor lo ve claramente y monta para esta legislatura, que ya veníamos un poquito atrás algunos, un equipo que dirige él y que lo compone el gerente del puerto, que es un técnico en turismo, máster en turismo, Claro. yo que soy, digamos, experiencia, Eva Fortes, que lleva todo el tema de que es la gerente, Muy compensado. muy compensado, y una persona, jefa de oficina, que es una polaca tal, un equipo muy compacto y muy claro, y dirigido por él, y precisamente para darle contenido a esa concejalía que siempre ha estado ahí. Sí. Esta hay que tomárselo en serio. Te entiendo. Ahora, de perita en dulce nada. No. Y más en los tiempos actuales. No, muy complicado. Porque con todos los vuelos, los tiros y las situaciones delicadas que has pasado, y las buenas también, en tu trayectoria profesional, Juan Carlos, ¿quién te iba a decir a ti, a tus canas, que íbamos a jugar la pelota que estamos jugando con el COVID puñetero? Complicado. Yo, cuando empezamos este último proyecto, Víctor me ofrece incorporarme al equipo, que lo coordine, y nunca pensábamos que podía pasar esto. Esto es demasiado serio, demasiado malo. La gente no sabe, no mide la magnitud de lo que está pasando. Bueno, el que tiene problemas económicos, lógicamente sí, pero de lo que es todo ese desbarajuste, esa caída de esa industria turística entera, es muy complicado. Hay una cosa que yo estoy plenamente convencido, quizás me equivoque, pero yo creo que sí, que la base, el contenido, la materia prima está aquí, en la Costa del Sol. Está claro. Y el producto y los servicios. Por lo tanto, en el momento que se solucione esto, que haya una vacuna, que esto empiece tal, nos recuperaremos con total seguridad. ¿Qué velocidad de recuperación? Siempre será mejor. ¿Y cuándo? Bueno, es cuestión de la vacuna. Pero pondrá unos plazos también. Bueno, yo no. Porque todo el mundo no se va a poder vacunar ahora. No, pero ya el hecho de vacunar da movilidad. El problema es que pueda haber movilidad, porque el británico, que es la base de nuestra clientela fundamental, en el momento que pueda va a salir, pero si no puede no va a salir. Pero nosotros estaremos aquí expectantes para esperarlo y preparados para esperarlo y con el mismo producto que les gusta. ¿Y tú no crees que además de la vacuna, digamos la vacuna física, la del pinchacito, sí, o la pastilla, no sé cómo será, habrá que tener en cuenta otra vacuna que es la psicológica? No, yo creo que estamos preparados. Yo creo que aquí hay magníficos hoteleros, magníficos profesionales. Esto es cuestión de que nos dejen otra vez que vengan de nuevo. Y lo que pasa es que, claro, esto no se va a recuperar en un año, ni en dos, esto será un ciclo de 4 o 5 años hasta que se llegue al 80 al 90%. Pero ni el mercado de Túnez, ni el mercado de Egipto, ni el otro mercado no nos va a quitar nada más que lo que tenga que quitarnos. Si porcentualmente no son las capas. Evidentemente ahora mismo está la gente en Grecia, en Turquía, tal, pero es que no es el destino nuestro. ¿Dónde vas a comparar un destino Costa del Sol con Túnez? En Túnez te puedes encontrar un resort y punto. Y ya está. Como si te vas al Caribe, resort. No tienes otra cosa. Este destino es completísimo y tiene medios, tiene estructura, tiene hospitales, tiene transporte, tiene aeropuertos, tiene sanidad, tiene todo. Entonces, esto será cuestión de empujar otra vez, que se hará con total seguridad. A lo mejor van a hacer falta mucho Luis Callejón, muchos Ángel Carazo, yo pienso, muchos Juan Carlos Cabrera. No, Juan Carlos, ya nosotros vamos ¿Me a ver. entiendes? Sí. Porque a lo mejor ante los nuevos tiempos que se nos avecinan por el reto en cuestión, vamos a tener que sacar nuestras agallas, nuestra casta, porque esto de la industria
turística Costa Soleña ha sido por sudor y sangre de los que estamos aquí y de los que han venido de fuera y hemos sumado. Y a lo mejor hay que crear pues un nuevo banderín de enganche con nuevas estrategias para recuperar lo que el bicho puñetero nos ha cuestionado. Sí, lo que pasa es que hoy día la generación que tiene ahora 35, 40, 45 años están súper preparados. Y sobre todo están súper preparados en algo que nosotros, los de mi edad, no estamos, que es en la digitalización, en todo el punto cero, toda esta historia, de las cuales yo me suena chino y quizás arameo. Hombre, algo sé, pero lo mínimo, ni yo voy... Sé por dónde vas, pero un momentito, no. Yo creo mucho en las nuevas tecnologías. Sí. Creo en lo virtual también, Sí. porque es necesario. Pero al turismo hay que ponerle cara. Sí. Y tú, precisamente, Sí. por tu trayectoria profesional, tú le pusiste al turismo mucha cara en el sentido Sí, sí, humano. sí. Es decir, tú vendías con Sí. tu manera de ser, Sí. con tu cultura, Sí. con tu capacidad, Pero, Paco, hacías es turismo. pero sí. Ahora, ¿qué me va a decir? ¿Que un turismo también lo hace un móvil? ¿Cómo lo hacías tú? No lo hace un móvil. Lo que pasa es que hoy te llega un jettube.com o te llega un TUI, se sienta contigo, que ya lo tiene todo hecho, Sí. todo lo hace aquello y te dice, esto es lo que tienes. Esto es como las lentejas. Vale. Se va a hablar con los Peñarroya y te dice 62 euros la capa, o 86. Amén. Y punto, tú lo que tienes que tener ese magnífico producto, como en este caso hablamos, Peñarroya lo tiene de maravilla y está perfectamente organizado y hecho, y a venderlo. Pero ya no era como antes, que tú tenías que ir a buscarlo, que te ibas puerta fría a Chicago a buscarte clientes. ¿Y tú crees que eso se ha acabado? No se ha acabado, pero es que hoy día ya está lo que se llama internet, Sí, esas cosas. por supuesto. Y en esta epidemia que hemos tenido ahora se ha descubierto lo del Zoom y que resulta que para ver a Pepito Pérez de viajes a Atlanta, resulta que pones el teléfono y hablas con él y Vamos tienes a que ver. coger el avión. Yo sé por dónde va. Sí, sí. Y de ahí ocurre que estamos viendo experiencias en países que a lo mejor no tienen, yo no sé si decir la gracia, pero sí la idiosincrasia que tenemos los españoles. Porque no es lo mismo el trato de un Ya. español que el trato de un esloveno o de un escandinavo. ¿Por qué? Pues porque son culturas distintas. Y cuando tú te tratas con alguien, no sé, el don personal que tenemos en el sur o en España, eso, ¿tú te acuerdas de aquel eslogan, al turismo una sonrisa? Oh, me acuerdo perfectamente, además fue... ¿Te acuerdas de aquel? Eso fue, es más, yo con los años lo ¿Tú modifico. crees que ese eslogan se le podía decir a un danés? Pero Que yo- dile a un danés, al turismo una sonrisa. El danés dice, Yo- si yo no me río ni cuando me toca la lotería. No, yo me acuerdo de ese turismo que fue un éxito, porque además esa campaña se hizo más orientada, a los locales. Claro. O sea, el imagotipo era un muñequito con Porque una sonrisa y decía, todos no, para que fuéramos simpáticos. colaborábamos con el turismo. Claro. No, y para que no le pegáramos una patada al Por turista. A mí hay una supuesto. palabra que odio normalmente y que no la he utilizado nunca en mi vida ni la utilizaré, que es la palabra guiri. Eso me parece horrenda y despectiva, ¿no? Sí, es fea. Bueno, surgió sobre todo en Torremolinos, el Sí, guiri, sí. porque además la palabra guiri surge del primer cateto de allí que dijo, como esta guiri, y de ahí sale la palabra Es que a guiri. mí me da rabia de que cuando hablamos de nuevas tecnologías, que hay que compatibilizarlas, claro. Sí, es sí, que- el componente humano parece que esté en un segundo plano, alcanzando No está, segundos planos. Paco, no está en un segundo plano, pero hoy día hay una cosa que se llama Big Data. Vale. Pero es que hoy día te dicen, te dan datos para saber tú, el cliente, cómo viene, cuánto gasta, si es primo, si es hermano Bien. y si le gusta un Eso muñeco. es para traerlo para acá. Pero cuando está aquí, No, evidentemente. aquí ¿quién tiene que dar la cara? Aquí pues todo el personal. Todo el Esta. personal. Porque al final, ¿sabe? Ese Mm. cliente que viene de fuera, español, se va a quedar con nuestras caras y no se va a quedar No. con el Big Data. Pero tú vas hoy día a una cadena, te vas al Palladium, que ha inaugurado ahora, tú encuentras gente jovencísima, trabajando, amabilísima. Eso está ya. Es más, ¿tú te acuerdas cuando me has dicho tú el turismo más que una sonrisa? Pues yo le añadí a los 10 años y dije el turismo más que una sonrisa y profesionalidad. También. Que era la otra pata que le faltaba Es al verdad. tema este, que le faltaba al tema Y se consiguieron con escuelas de gastronomía, de este. Sí, aquí en la turística. costa tenemos de todo, tenemos de todo. Yo creo que en el caso de la Costa del Sol, y tú lo has vivido, La Consulata, había la una Fonda. conversión entre el albañil que pasaba al camarero. Vale, Bueno, muy bien, era puntual y necesario. Pero hoy día, un camarero o un cocinero, la formación que aquí tiene que ver tenemos, nada. o un responsable de hotel, Mira, o en el Pez Espada, en su inicio, cuando se iba a dar servicio, el jefe de sala cogía a los camareros y le miraba las uñas.
Esto es verdad, que no te lo estoy inventando, pero claro, estamos hablando de los años 60. Hoy día no hay que mirar las uñas a nadie ya. Claro. Hoy día ha cambiado todo. Yo no digo que los mayores o los que tenemos mucha experiencia en esto podamos estar como consejo asesor, pero yo que ahora mismo coordino un equipo de turismo con gente joven de 40 años, tienen una preparación, una formación que no llegas tú ni de broma, porque ellos tienen otra visión de las cosas y otras formas que tú no puedes. Pero ¿sabes lo bueno? Hablo con relación a la Costa del Sol, que nosotros sí podemos compaginar esos dos potenciales. Sí. El potencial de la gente joven preparada, puesta al día, con el potencial de la gente experta, experimentada, que ha sumado desde los orígenes. Y esas dos potencialidades hacen de la marca Costa del Sol, sin lugar a duda, un destino. Hay una generación más joven a la mía, que es la que tiene 50 y tanto, que es la que yo conocí o la que preparamos nosotros, que esa está ya súper preparada porque están los dos sitios. Pero profesionales, gente formada, expertos en la Costa del Sol, es que está todo, está, de verdad, es que yo por donde voy pasando te encuentras gente, cualquier hotel, chicos jóvenes, directores que son del hotel, no tiene que ver el director de hotel antes con el director de ahora, el director de antes era muy in-house, era muy preocupado el director de ahora lo que tiene que decir a la cadena que ha gastado 7 whiskies menos y las camas ha hecho dos más. Es que no tiene que ver nada, y le dan todo hecho, la comercialización se la hace la cadena con los grandes turoperadores, porque al final quien manda y llena la costa son 7 turoperadores, no, 7 no, 2, y ya está, y eso es lo que hay. Así que... Amigo, te has traído unos galones. Me dijiste que era algo de recuerdo. Estos son los galones de cuando tú eras piloto. Esos son los distintivos, uno del piloto civil y el otro piloto militar, que son reales, que no son auténticos, que formaban parte, pues eso, del atuendo y del uniforme. Esto se llamaba que tú en lo militar y esto en lo civil. Exactamente. Aunque no te hayas traído galones físicos sobre tu trayectoria turística, pero está en la vida que nos acabas de contar, Juan. Esos son otros galones que tienen quizás hasta más honores que estos. Bueno, ese es el recuerdo, la nostalgia. Sí, el físico, pero los galones de cuando tú llegas aquí a Torremolinos, o a Mallorca, o estás en Londres, o estás en Madrid, y todo sumando. Y además qué suerte que hayas elegido quedarte 20 años en Torremolinos 40, total 40. Y 20 años en Benalmádena. Es porque has recorrido mucho mundo y a lo mejor has visto... Creo que no existe un sitio mejor en el mundo que la Costa del Sol. Y digo la Costa del Sol y no tengo nada contra Málaga, porque Málaga me parece es una ciudad que se ha transformado, está preciosa. Sumamos. Pero a mí no se me ocurriría. Yo, Fuengirola, Torremolinos, Marbella, llego hasta Benajaví y bajo a Manilva. Hasta llego a la Costa del Sol. La Costa del Sol es impresionante y no tiene nada que envidiarle a ningún destino de ningún sitio, y las infraestructuras que tenemos y los medios y los servicios que podemos dar están ahí. Por eso te digo que será el problema de que se recupere este tema para que vuelva a emerger y vuelva a funcionar la costa, y lo hará, quizás tarde 2, 3, 4 años, no lo sé, pero que funcionará seguro, porque el destino está ahí. Claro, tenemos todas las cartas de la baraja, todas. Por llamarlo así. Lo único que el juego se ha interrumpido. Es un impasse. Estamos. Han empezado un poquito de... Venga, vamos a recuperarnos. Diga el croupier, hagan juego, señores, del banderazo de salida, por llamarlo así, empezaremos a poner las boca arriba. Y entonces veremos, a lo mejor la gente se habrá quedado muchos se habrán quedado por el camino. Sí, probablemente. Otros se habrán reinventado, porque siempre dicen, esto me suena, pero yo no sé hasta qué punto es real, tú que tienes más canas que yo. ¿Una crisis es siempre una oportunidad de mejora? Es una frase hecha. Evidentemente, claro, lo que pasa es que cuántos se quedan por el camino. Y para que mejoren 10, evidentemente en una crisis saldrán los que más capacidad tengan, los que más fuerzas tengan, los que más valor tengan. Ahora hay una operación de los grandes fondos de inversión con casi 200 millones de euros intentando comprar Costa del Sol. ¿Y sabes lo que está pasando? Que no están pudiendo comprar, no se los venden. Claro. Y han venido a comprarlo todo porque creían que lo iban a vender todo barato y a precio tirado. No, porque ese valor inmobiliario, ese valor hostelero está ahí, hay que esperar. Nada más. Mira, yo hablaba con el otro día con el propietario del Hotel Alay, que es un señor que es bancario, y bueno, apostó, compró la Alay, se gastó una millonada y me decía, Juan Carlos, esto es muy sencillo. Aquí hay que hacer los números y calcular cuándo vamos a recuperar esta situación. ¿Cuándo empieza a sumar la cosa? Yo calculo, decía él, por ejemplo, 2 años. ¿Cuánto me cuesta a mí el hotel cerrado? 100.000.
100.000 pues son 1.200.000, 2 años, 2.400.000 euros. Señor Banco de Crédito Español, démelo. Que ya se lo pagaré. Y eso es lo que hay que hacer. No queda otra. No queda otra. Ahora, tú no vas a venir a comprarme el hotel, fondo de inversión de Oklahoma, a 32 cuando vale 46. No los están pudiendo comprar. Claro. Y están raros el día que no te llaman, oye, que el fondo de aquí, que es un cliente serio que busca hoteles. Claro que busca hoteles, todos están en venta, pero ahí se los paga. Claro, claro. Yo cuando hacía la metáfora de la baraja con las cartas, a mí me gustaría que cuando empezara de nuevo la partida, no me hubieran quitado ninguna carta. Y que jugáramos con, yo creo que no la van a quitar. Con toda completa. No la van a quitar. Y donde hubiera capacidad de hacer póker y repóker, si es una partida en ese sentido. Y además en el caso concreto de Benalmádena, donde nuestra planta es muy pequeñita, 14.370 camas arregladas. Y que lo tiene todo. De categoría, el mayor parque temático de ciudad de ocio que hay en la Costa del Sol. Tiene una cantidad de ventajas que esa cama, Benalmádena ha sido, antes de este sistema, el año pasado, el segundo destino donde se ha vendido la habitación persona-cama más cara de España. Claro. Por lo tanto, lo que hay que hacer es no desanimarse y esperar e intentar levantar esto. Te decía lo de las cartas, porque parece ahora como si quisieran en algunos sitios de España jugar con cartas de ventaja que no tenemos otros. Bueno, lógico. Bueno, lógico. Aquí, dos por igual, ¿no? Sí, yo creo que sí. Estamos. Y eso del sálvese quien pueda es relativo. No puede ser, no tiene que ser. Pero vamos, vuelvo a repetir, el destino Costa del Sol, desde Nerja a Benajaví, eso está consolidado, eso está ahí. Hay muchísimos grandes intereses, no solo nuestros, sino de grupos de inversiones y tal. Y habrá que esperar a que esto se solucione y volverá a resurgir. Y no hablemos del turismo residente que hay aquí en Europa, que eso está ahí, eso no lo va a quitar nadie. Porque además disponemos de servicios, de personal, de profesionales, de alegría, de simpatía y sol. Es que no puede... Y las infraestructuras que están ya, excepto la de el gran traído saneamiento integral que llevamos 35 años para que se haga, por lo demás el resto está todo hecho. Pero si se han limpiado las playas con menos turistas, ya esto sí, tiene otro aire. Pero el saneamiento integral no está hecho. Ya lo sé. No está hecho. No. Y llevamos años y años y años. Decía porque amigos de turno, cuando iban al verano, este verano a las playas, más limpias que nunca. Digo, pues claro, que somos menos. Por ejemplo, Benalmádena, en este verano, los fines de semana ha habido que cerrar playas, También por el tema de la masificación. Sí, pero al final es que lo que se ha cerrado es cuando ya no cabía nadie. Se me entiende que tampoco no era mucha diferencia con el resto de otros años. O sea que, claro, todo turismo nacional y tal, no sé cuánto. Porque, claro, el turismo de hotel se queda más en la piscina, la animación, en todo incluido, todo eso.